Era una noche fría de octubre cuando la llamada llegó al Hospital Central. La voz al otro lado de la línea sonaba agitada, casi desesperada. Encontramos un bebé abandonado en el parque. Está llorando sin parar. No sabemos qué hacer. La operadora del 911 despachó inmediatamente una ambulancia, pero también alertó a la doctora Elena Vega, pediatra de guardia esa noche, para que se preparara. Elena había visto muchas cosas en sus 15 años de carrera. Había atendido emergencias, salvado vidas, consolado a familias destrozadas. Pero los casos de abandono infantil siempre le dolían de una manera especial. Siempre se preguntaba qué circunstancias llevaban a alguien a dejar a un bebé solo en el mundo, como si fuera un objeto desechable. Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos entraron corriendo con una pequeña mantita envuelta en sus brazos. Desde el pasillo, Elena pudo escuchar el llanto. No era un llanto normal de bebé hambriento o con sueño. Era un llanto desgarrador, el tipo de llanto que suena a abandono, a soledad absoluta. Como si ese pequeño ser ya supiera que algo estaba terriblemente mal. Elena recibió al bebé con manos expertas. Era un niño de aproximadamente 3 meses, con la carita roja de tanto llorar, los puñitos apretados, el cuerpo tenso por el miedo y la angustia. Lo revisó rápidamente, temperatura normal, sin signos evidentes de abuso físico, bien nutrido. Físicamente estaba bien. Pero emocionalmente, ese bebé estaba roto. ¿Dónde lo encontraron?, preguntó Elena mientras intentaba calmar al niño meciéndolo suavemente. Uno de los paramédicos respondió, en una banca del Parque Central. Estaba envuelto en esa manta, con un biberón vacío al lado. Un hombre que paseaba a su perro lo escuchó llorar y nos llamó. Elena apretó los labios. El Parque Central era una zona conocida por abandonos. No era la primera vez que llegaba un bebé de ahí. Pero cada caso le dolía como si fuera el primero. Llevó al niño a la sala de pediatría, lo acostó con cuidado en una de las cunas, y comenzó el examen completo. Mientras lo revisaba, notó algo extraño. El bebé tenía puesto un pequeño mameluco azul, limpio y de buena calidad. No parecía ropa de segunda mano. Sus pañales eran de marca reconocida. Alguien lo había cuidado bien antes de abandonarlo. Eso hacía la situación aún más desconcertante. ¿Por qué alguien que claramente tenía recursos para cuidar a un bebé decidiría dejarlo en un parque? El niño seguía llorando, inconsolable. Elena probó todo, lo alimentó, le cambió el pañal, lo meció, le cantó suavemente. Nada funcionaba. El llanto continuaba, persistente, desesperado. Como si el bebé estuviera intentando comunicar algo que nadie podía entender. Fue entonces cuando Elena decidió revisar la ropa con más cuidado. A veces, las madres que abandonaban a sus hijos dejaban notas, información, algo que pudiera ayudar a identificar al bebé o explicar las circunstancias. Revisó la manta, nada. Revisó el interior del mameluco, ninguna etiqueta adicional. Pero cuando sus dedos tocaron el pequeño bolsillo delantero del mameluco, sintió algo. Había un papel doblado dentro del bolsillo. Un papel pequeño, cuidadosamente doblado varias veces. Elena lo sacó con cuidado, sintiéndose como si estuviera a punto de abrir una puerta a la verdad. Desdobló el papel lentamente, bajo la luz fluorescente de la sala. Lo que leyó la dejó sin aliento. Eran solo unas pocas líneas, escritas con letra temblorosa, casi ilegible por momentos, como si la persona que las escribió hubiera estado llorando mientras lo hacía. Su nombre es Mateo. Tiene 3 meses. Por favor, cuídenlo mejor de lo que yo pude. No lo abandoné porque no lo amé. Lo abandoné porque lo amo demasiado para verlo sufrir lo que viene. Perdóname, hijo mío. Mamá no tiene más tiempo. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era una nota común de abandono. No era una explicación fría o una justificación egoísta. Era una despedida. Era el último acto de amor de una madre que se estaba diciendo adiós. Sus manos temblaron mientras releía las palabras. Mamá no tiene más tiempo, ¿qué significaba eso? ¿Estaba enferma? ¿En peligro? ¿Muriendo? Elena miró al bebé que ahora lloraba con menos intensidad, agotado por horas de llanto. Mateo.
Su nombre era Mateo. Tranquilo, pequeño Mateo, susurró Elena, acunándolo contra su pecho. Vamos a descubrir qué pasó. Te lo prometo. Pero algo en su interior le decía que esta historia era más compleja y más dolorosa de lo que había imaginado. Y tenía razón. Porque lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo la vida de ese bebé, sino también la suya propia. Elena llamó de inmediato a la policía. Necesitaban investigar. Necesitaban encontrar a la madre. No para castigarla necesariamente, sino para entender qué había pasado. Porque esa nota no sonaba a abandono por conveniencia. Sonaba a desesperación pura. El oficial Ramírez llegó una hora después. Era un hombre de mediana edad, con rostro cansado pero ojos amables. Elena le mostró la nota. Él la leyó en silencio, y algo en su expresión se suavizó. Esto no es normal, dijo en voz baja. Esto suena a alguien que no tuvo opción. Exactamente, respondió Elena. Necesitamos encontrarla. Algo está muy mal aquí. El oficial asintió. Voy a revisar las cámaras de seguridad del parque. Voy a buscar reportes de mujeres desaparecidas o en situación de riesgo. Voy a hacer todo lo posible. Miró al bebé dormido en los brazos de Elena. Este pequeño merece saber qué pasó con su mamá. Si esto te duele como nos duele a nosotros, si crees que hay algo profundamente injusto en esta historia, deja tu like y quédate hasta el final. Porque la verdad que estaban por descubrir era más cruel de lo que nadie imaginaba. La investigación comenzó de inmediato. El oficial Ramírez revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del Parque Central. Había varias cámaras estratégicamente ubicadas, pero el área donde habían encontrado a Mateo estaba justo en un punto ciego. Casi como si alguien lo hubiera planeado así. Sin embargo, en una cámara periférica, capturaron algo. A las 6:47 de la tarde, una figura femenina caminaba hacia el parque cargando algo envuelto en una manta. La imagen era borrosa, la luz del atardecer no ayudaba, pero se podía distinguir a una mujer delgada, de cabello oscuro recogido en una coleta, caminando con pasos lentos, casi arrastrándose. Ramírez amplió la imagen todo lo que pudo. La mujer llevaba ropa sencilla, jeans gastados, una sudadera gris con capucha. Pero lo que más llamó su atención fue su postura. Caminaba encorvada, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Como si su cuerpo estuviera al límite. La última toma la mostraba sentándose en la banca donde posteriormente encontrarían a Mateo. Se quedó ahí durante varios minutos. La cámara no podía captar su rostro, pero su lenguaje corporal lo decía todo, abrazaba al bebé con fuerza, mecía su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, y en un momento dado, pareció inclinarse sobre el niño, probablemente besándolo una última vez. Luego se levantó, dejó el bulto en la banca, y caminó hacia la salida del parque. Pero no caminó lejos. A unos 50 metros, se detuvo. Se volteó. Miró hacia donde había dejado al bebé. Y se quedó ahí, de pie, durante casi 20 minutos. Esperando. Asegurándose de que alguien lo encontrara. Solo cuando vio al hombre con el perro acercarse a la banca y reaccionar con alarma, la mujer se dio la vuelta y desapareció entre las calles. Ramírez sintió un nudo en la garganta. Esta no era una madre irresponsable. Era una madre desesperada. Una madre que había esperado para asegurarse de que su hijo estuviera a salvo antes de irse. Eso cambiaba completamente la naturaleza del caso. Mientras tanto, en el hospital, Elena había llamado a servicios sociales. Una trabajadora social llamada Patricia llegó para evaluar la situación de Mateo. Patricia era una mujer experimentada, con décadas en el sistema de protección infantil. Había visto de todo. Pero cuando Elena le mostró la nota, incluso ella se conmovió. Esto es diferente, murmuró Patricia. Normalmente, cuando hay abandono, hay negligencia evidente. Pero este bebé está bien cuidado. Bien alimentado. Limpio. Alguien lo amó antes de dejarlo. Elena asintió. Por eso necesitamos encontrar a la madre. No para acusarla, sino para ayudarla. Porque algo terrible debe estar pasando para que haya tomado esta decisión. Patricia suspiró.
El protocolo es claro. Mateo irá temporalmente a un hogar de acogida mientras investigamos. Pero voy a presionar para que la búsqueda de la madre sea prioritaria. Esa noche, Mateo fue trasladado a un hogar de acogida de emergencia. Elena lo acompañó personalmente, sin poder explicar por qué este caso la afectaba tanto. Había algo en la nota, en la desesperación silenciosa de esas palabras, que la perseguía. Al día siguiente, Ramírez hizo algo que normalmente no haría, decidió investigar por su cuenta fuera de su horario laboral. Había algo en este caso que lo llamaba. Comenzó a recorrer el vecindario cercano al parque, mostrando la imagen borrosa de la mujer a comerciantes, guardias de seguridad, residentes. La mayoría no la reconocía. Pero en una pequeña tienda de abarrotes a 3 cuadras del parque, una anciana que atendía el mostrador se detuvo al ver la foto. «Esa parece ser Lucía», dijo con voz suave. Lucía Herrera. Vivía en el edificio de la esquina, el azul con ventanas blancas. No la he visto en semanas. Ramírez sintió una chispa de esperanza. ¿Sabe algo más sobre ella? La anciana asintió lentamente. Era una mujer muy callada, muy educada. Venía a comprar pañales y leche para bebé cada semana. Siempre pagaba en efectivo, nunca hablaba mucho. Pero las últimas veces que la vi, se veía enferma. Muy delgada, pálida. Le pregunté si estaba bien y solo sonrió y dijo que todo estaba bajo control. ¿Sabe en qué apartamento vivía? El 304, tercer piso. Pero como dije, no la he visto en semanas. El edificio no tiene portero, así que no sé si sigue ahí. Ramírez agradeció la información y se dirigió inmediatamente al edificio. Era un bloque de apartamentos viejos pero decentes, de clase trabajadora. Subió las escaleras hasta el tercer piso y tocó la puerta del apartamento 304. Silencio. Tocó de nuevo, más fuerte. Hola. ¿Lucía Herrera? Soy el oficial Ramírez. Solo quiero hablar con usted. Nada. Probó girar la perilla. La puerta estaba cerrada con llave. Pero cuando se inclinó hacia la puerta, escuchó algo que lo heló. Un sonido débil, casi imperceptible. Como un gemido de dolor. Había alguien adentro. Y estaba sufriendo. Ramírez no dudó. Llamó a refuerzos y solicitó permiso de emergencia para forzar la entrada. En situaciones donde había riesgo de vida, el protocolo permitía actuar rápido. 10 minutos después, llegaron 2 oficiales más con herramientas. Forzaron la cerradura y abrieron la puerta. Lo que encontraron adentro los dejó sin palabras. El apartamento estaba casi vacío. Los pocos muebles que había eran básicos, un sofá viejo, una mesa pequeña, una cuna de bebé en la esquina. Pero lo que dominaba la escena era el desorden de la desesperación, biberones sin lavar en el fregadero, ropa de bebé doblada con cuidado sobre el sofá, y en el suelo junto a la cuna, frascos de medicamentos. Y en el dormitorio, en una cama individual, yacía Lucía Herrera. Era una mujer joven, no debía tener más de 25 años. Su rostro demacrado y pálido contrastaba con la foto de identificación que encontrarían después. En esa foto sonreía, tenía las mejillas llenas, los ojos brillantes. Ahora era solo sombra de esa persona. Ramírez se acercó rápidamente. «Señora Herrera, ¿puede escucharme?» Ella abrió los ojos lentamente, con evidente esfuerzo. Su voz salió como un susurro roto. «¿Encontraron a mi bebé?» «¿Está bien?» «Está a salvo», respondió Ramírez, sintiendo un nudo en la garganta. «Está en el hospital, sano y cuidado. Pero usted necesita atención médica. Ya». Llamó inmediatamente una ambulancia. Mientras esperaban, revisó el apartamento buscando más información. En la mesa de noche encontró documentos médicos. Los leyó rápidamente y sintió que el mundo se detenía. Lucía Herrera había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa avanzada 6 meses atrás, justo después de descubrir que estaba embarazada. Los documentos mostraban una decisión imposible: podía someterse a quimioterapia agresiva que tal vez le daría unos meses más de vida, pero que pondría en riesgo al bebé. O podía rechazar el tratamiento y darle a su hijo la oportunidad de nacer sano. Ella había elegido a su hijo.
Los informes médicos posteriores eran devastadores. Había rechazado la quimioterapia. Había llevado el embarazo a término. Había dado a luz a Mateo de manera natural. Y luego, sin recursos para tratamiento y con el cáncer avanzando rápidamente, había cuidado de su bebé durante 3 meses mientras su cuerpo se deterioraba. No tenía familia. Los documentos mostraban que era huérfana, sin parientes cercanos registrados. No tenía pareja, el padre del bebé aparentemente había desaparecido al enterarse del embarazo. No tenía seguro médico completo. No tenía ahorros significativos. Solo tenía a su hijo. Y cuando se dio cuenta de que ya no podría cuidarlo, que pronto el cáncer la consumiría por completo, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Lo llevó al parque. Escribió esa nota. Y se aseguró de que alguien lo encontrara. Luego regresó a su apartamento a esperar la muerte sola. Ramírez tuvo que salir al pasillo para respirar. Era un oficial experimentado, había visto crímenes violentos, tragedias horribles. Pero esto era diferente. Esto era el sacrificio más puro que había presenciado. Una madre dando su vida literalmente por su hijo, y luego teniendo que dejarlo para que tuviera una oportunidad. La ambulancia llegó. Los paramédicos evaluaron a Lucía y confirmaron lo que Ramírez ya sabía, estaba en etapa terminal, extremadamente débil, probablemente con días o semanas de vida como máximo. La trasladaron de emergencia al Hospital Central, el mismo donde estaba Elena. Cuando Elena recibió la llamada de que traían a una paciente terminal de cáncer llamada Lucía Herrera, conectó los puntos inmediatamente. Era ella. La madre de Mateo. Corrió a la sala de emergencias donde la estaban ingresando. Ver a Lucía fue como recibir un golpe al corazón. Esta mujer joven, consumida por la enfermedad, había cuidado de un bebé sola durante 3 meses mientras moría lentamente. ¿Cómo? ¿Cómo había encontrado la fuerza? Una vez estabilizada mínimamente, Elena entró a hablar con ella. Lucía la miró con ojos cansados pero conscientes. ¿Mi bebé? Fue su primera pregunta. Mateo está bien, respondió Elena, sentándose junto a su cama y tomando su mano frágil. Está sano, alimentado, seguro. Hiciste todo bien. Lucía cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Leyeron mi nota? Sí. La leímos. Elena sintió que su propia voz se quebraba. Lucía, ¿por qué no pediste ayuda? Hay servicios, programas, personas que podrían haber. Lo intenté, interrumpió Lucía con voz débil. Fui a servicios sociales. Me dijeron que el proceso tomaría semanas, meses. Llamé a organizaciones de caridad. Las líneas siempre estaban ocupadas o las listas de espera eran largas. No tenía tiempo. Podía sentir cómo mi cuerpo se apagaba cada día. Y Mateo me necesitaba ahora, no en semanas. Hizo una pausa para respirar, cada palabra le costaba energía que ya no tenía. Pensé que si lo dejaba en el hospital directamente, habría preguntas, investigaciones, demoras. Pero si lo encontraban en el parque, actuarían rápido. Lo protegerían inmediatamente. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Elena sintió, sin poder contener sus lágrimas. Esta mujer había pensado en todo. Incluso en su momento más desesperado, incluso mientras moría, había elaborado un plan para proteger a su hijo de la forma más efectiva posible. ¿Puedo verlo?, preguntó Lucía. Una última vez. Por favor. Elena miró a los médicos que monitoreaban a Lucía. Ellos asintieron gravemente. Todos sabían que el tiempo era limitado. Voy a traerlo, prometió Elena. 1 hora después, Elena regresó cargando a Mateo. El bebé estaba despierto, tranquilo, con sus ojitos curiosos mirando alrededor. Cuando Elena lo puso suavemente en los brazos débiles de Lucía, algo mágico sucedió. Mateo dejó de moverse. La miró fijamente. Y sonrió. Era la primera vez que sonreía desde que lo habían encontrado. Lucía lo abrazó con la poca fuerza que le quedaba, enterrando su rostro en su cabecita, respirando su aroma, memorizando cada detalle. Mi bebé hermoso, susurró. Mi Mateo.
Mamá te ama más que a su propia vida. Literalmente. Y así, en esa habitación de hospital, madre e hijo tuvieron su despedida verdadera. No en un parque frío, no en medio del miedo y la urgencia. Sino en paz, rodeados de personas que ahora entendían el sacrificio completo. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Lucía? ¿Cómo encuentras la fuerza para amar tanto que estás dispuesta a dejarlo todo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, decisiones difíciles y revelaciones que transformaron lo que inicialmente parecía un simple caso de abandono en algo mucho más profundo. Lucía fue trasladada a cuidados paliativos dentro del mismo hospital. Los médicos fueron honestos, le quedaban quizás 2 semanas, tal vez menos. El cáncer había avanzado sin control durante meses sin tratamiento. Había metástasis en múltiples órganos. No había nada que hacer excepto mantenerla cómoda. Pero Lucía no estaba pensando en ella misma. Cada conversación que tenía giraba en torno a Mateo. ¿Quién lo va a adoptar? ¿Será una buena familia? ¿Cómo puedo asegurarme de que lo amen? Eran las preguntas que la mantenían despierta por las noches. Patricia, la trabajadora social, pasaba horas con ella discutiendo opciones. Normalmente, el proceso de adopción toma tiempo. Evaluaciones, entrevistas, revisiones de antecedentes. Pero en casos especiales, con circunstancias extraordinarias como esta, podemos acelerar algunas etapas. No tengo tiempo para, «se ha acelerado», dijo Lucía con una mezcla de frustración y tristeza. Necesito saber antes de irme que mi hijo estará bien. Necesito poder cerrar los ojos sabiendo que alguien lo amará como yo lo amo. Elena, que había estado presente en muchas de estas conversaciones, sentía una lucha interna creciente. Cada día que pasaba con Mateo, cada vez que lo alimentaba durante las visitas de Lucía, cada sonrisa que el bebé le regalaba, algo en su corazón se movía. Una noche, después de un turno particularmente largo, Elena se sentó en la cafetería del hospital con una taza de café que no tenía energía para beber. Ramírez, quien se había convertido en un visitante frecuente del hospital para seguir el caso, se sentó frente a ella. «Estás pensando en adoptarlo», dijo Ramírez. No era una pregunta. Elena lo miró sorprendida. ¿Tan obvia soy? Para alguien que te ha estado observando cuidarlo como si fuera tuyo, sí. Ramírez sonrió suavemente. No hay nada malo en eso, ¿sabes? De hecho, creo que serías una madre excepcional para él. Pero es complicado, respondió Elena. Soy soltera, trabajo turnos locos, mi apartamento apenas tiene espacio. Y además. Su voz se quebró, me da miedo. Me da miedo no ser suficiente para él. No después de lo que su madre sacrificó. Ramírez se inclinó hacia adelante. Elena, escúchame. He sido oficial durante 20 años. He visto a innumerables niños pasar por el sistema. Algunos tienen suerte y encuentran familias maravillosas. Otros no tanto. Pero si hay algo que he aprendido es esto, los niños no necesitan perfección. Necesitan amor. Y tú ya amas a ese niño. Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Porque tenía razón. En algún momento de las últimas semanas, sin darse cuenta conscientemente, se había enamorado de Mateo. De su sonrisa, de cómo se aferraba a su dedo con su manita, de cómo se calmaba cuando escuchaba su voz. Al día siguiente, Elena fue a hablar con Lucía. La encontró despierta, mirando por la ventana el cielo azul que probablemente no vería muchos más días. Lucía, necesito decirte algo. Lucía se volteó, con expresión expectante. Elena respiró profundo y dejó salir las palabras que había estado conteniendo. Quiero adoptar a Mateo. Sé que no soy perfecta, sé que mi vida es complicada. Pero te prometo que lo amaré con todo mi corazón. Le contaré sobre ti, sobre tu sacrificio, sobre cuánto lo amaste. Se criará sabiendo que tuvo una madre que dio su vida por él. Lucía la miró durante largos segundos que se sintieron como eternidad. Luego, con lágrimas corriendo libremente, extendió su mano temblorosa hacia Elena. ¿De verdad harías eso? ¿De verdad lo amarías como si fuera tuyo? Ya es mío, respondió Elena, tomando su mano. Ya lo amo como si fuera mío.
Lucía lloró. Pero por primera vez desde que había sido encontrada, sus lágrimas no eran solo de dolor. Eran de alivio. De paz. De saber que su último deseo se cumpliría. Hay algo que quiero darte, dijo Lucía. Le pidió a Patricia que trajera una pequeña caja que estaba guardada con sus pertenencias personales. Dentro había fotos, Lucía embarazada, sonriendo a pesar de saber su diagnóstico. Lucía en el hospital después de dar a luz, sosteniendo a Mateo por primera vez con una expresión de amor puro. Fotos de los 3 meses que pasaron juntos en ese apartamento pequeño. Son para él, explicó Lucía. Para cuando sea mayor. Para que sepa que aunque lo dejé, lo amé cada segundo. Que cada biberón que le di, cada pañal que le cambié, cada noche que lo mecí cuando lloraba, lo hice con amor. Y que la decisión más difícil de mi vida fue dejarlo ir, precisamente porque lo amaba demasiado. También había una carta sellada. Esta es para cuando tenga 18 años. Le explico todo. Quién soy, por qué tomé las decisiones que tomé, y cuánto lamento no poder verlo crecer. Por favor, guárdala y dásela cuando esté listo. Elena tomó la caja con manos temblorosas. Te lo prometo. Y te prometo algo más, voy a traerlo a verte todos los días que te queden. Pasarás cada momento posible con él. Y así lo hizo. Durante los siguientes 10 días, Elena llevó a Mateo a la habitación de Lucía cada mañana y cada tarde. Lucía, a pesar de su debilidad creciente, encontraba energía cuando su hijo estaba cerca. Le cantaba canciones de cuna con voz quebrada. Le contaba cuentos que sabía que él no entendería pero que quería que escuchara su voz diciéndolos. Le besaba la frente una y otra vez, como si cada beso fuera una bendición. El personal del hospital, normalmente estricto con los horarios de visita, hacía excepciones. Todos conocían la historia. Todos sabían que cada momento contaba. Una enfermera joven comentó, en 10 años trabajando aquí, nunca he visto un amor más puro. Ella literalmente está usando sus últimos días, sus últimas horas, para darle amor a ese bebé. Patricia aceleró el proceso de adopción de maneras que normalmente no se permitían. Habló con jueces, llenó formularios con urgencia extrema, cortó trámites burocráticos. Este es un caso excepcional, les decía a todos. Tenemos una madre muriendo que necesita paz, y un bebé que necesita una familia. No podemos dejar que el papeleo sea lo que impida esto. 8 días después de que Elena expresara su intención de adoptar, llegó la aprobación preliminar. Era extraordinariamente rápido, casi sin precedentes. Pero las circunstancias eran igual de extraordinarias. Patricia entró a la habitación de Lucía con los documentos. Lucía, tengo noticias. La adopción ha sido aprobada preliminarmente. Elena será oficialmente la madre de Mateo. Los papeles finales se procesarán en las próximas semanas, pero legalmente, él ya es suyo. Lucía cerró los ojos y sonrió. Era una sonrisa débil, apenas visible, pero genuina. Gracias, susurró. Gracias. Esa noche, Lucía pidió tener una última conversación privada con Elena. Cuando estuvieron solas, con Mateo durmiendo tranquilamente en los brazos de Elena, Lucía habló con voz apenas audible. Elena, hay algo que necesito que entiendas. No te estoy dando una carga. Te estoy dando un regalo. El regalo más precioso que jamás existirá. Y sé que lo vas a cuidar bien. Hizo una pausa para recuperar fuerzas. Cuando sea mayor y te pregunte por qué su mamá lo dejó, dile la verdad. Dile que su mamá no lo dejó porque no lo amara. Lo dejó porque lo amaba demasiado para dejarlo verla morir. Para dejarlo en un sistema roto. Para arriesgarse a que nadie lo cuidara bien. Se lo diré, prometió Elena. Te lo juro. Y dile una cosa más, continuó Lucía, con lágrimas rodando por sus sienes. Dile que el amor de una madre nunca muere. Que aunque no esté físicamente, siempre estaré con él. En cada logro, en cada dificultad, en cada momento de su vida. Porque el amor verdadero trasciende la muerte. Elena no pudo contener más el llanto. Se inclinó con Mateo en brazos y abrazó a Lucía suavemente, formando un círculo de 3. Él lo sabrá. Te lo prometo.
Crecerás sabiendo que tu amor fue tan grande que sacrificaste tu vida por él. Fueron las últimas palabras profundas que Lucía pudo decir. Su cuerpo finalmente se estaba rindiendo. Los últimos 3 días de Lucía fueron tranquilos. Ya no podía hablar mucho, su cuerpo había llegado al límite de lo que podía soportar. Pero cuando Elena traía a Mateo, sus ojos se iluminaban. Extendía su mano débil para tocar su carita, para sentir su calor, para recordar por qué todo había valido la pena. Elena había reorganizado su vida completamente en esos días. Habló con su supervisor en el hospital y tomó días de permiso. Contrató a un abogado especializado en adopciones para asegurarse de que todo estuviera en orden. Comenzó a preparar su apartamento para un bebé, compró una cuna, organizó un espacio para Mateo, llenó su alacena con fórmula y pañales. Pero más importante que eso, pasó cada momento libre en la habitación de Lucía, permitiendo que esos 3, madre biológica, hijo y futura madre adoptiva, tuvieran el tiempo que les quedaba juntos. Ramírez también se convirtió en un visitante regular. Había algo en esta historia que lo había tocado profundamente. Traía flores para Lucía, pequeños regalos para Mateo, y su presencia silenciosa pero solidaria para Elena. Sin darse cuenta, se había convertido en parte de esta familia improvisada. El personal del hospital había transformado la habitación de Lucía. Trajeron flores, pusieron fotos que Lucía había compartido en las paredes, permitieron que Elena mantuviera la cuna de Mateo en la habitación. Era contra las reglas, pero nadie dijo nada. Porque todos entendían que estas eran las últimas páginas de una historia de amor madre-hijo, y merecían ser escritas con dignidad. Una tarde, una trabajadora del hospital que limpiaba las habitaciones se detuvo en la puerta de Lucía. Había escuchado la historia a través del personal. Tímidamente entró y le dijo a Lucía: «Quiero que sepa que usted es la madre más valiente que he conocido. Lo que hizo por su hijo, eso es amor verdadero». Lucía apenas pudo sonreír, pero apretó suavemente la mano de la mujer en agradecimiento. Patricia visitaba diariamente con actualizaciones sobre los trámites legales. Todo está avanzando perfectamente, le informaba a Lucía. Elena será oficialmente su madre en cuestión de días. Todos los documentos están listos. Solo falta la firma del juez, y eso es una formalidad a este punto. La historia se había filtrado a la prensa local de manera limitada, sin nombres para proteger la privacidad de todos los involucrados. Pero el titular era suficiente: madre terminal sacrifica tratamiento por su bebé, lo entrega para salvarle la vida. Cientos de personas llamaban al hospital preguntando cómo podían ayudar, ofreciendo donaciones, ofreciendo apoyo. Patricia coordinó para que esas donaciones fueran destinadas a un fondo fiduciario para Mateo. Para su educación, le dijo a Lucía. Para su futuro. La gente quiere que algo bueno salga de esto. Lucía, aunque agradecida, solo se preocupaba por una cosa: que Mateo estuviera bien. Que Elena tuviera todo lo necesario. Que su hijo creciera feliz y amado. En la noche del 10º día desde que Elena había expresado su intención de adoptar, Lucía tuvo un momento de lucidez inusual. Pidió ver a Elena a solas. Cuando estuvieron juntas, Lucía habló con voz débil pero clara. Elena, necesito que me prometas algo. Lo que sea, respondió Elena inmediatamente. Prométeme que nunca dejarás que se sienta culpable. Algunos niños adoptados crecen sintiendo que fueron una carga, que causaron problemas. Mateo no causó nada malo. Mateo fue lo mejor que me pasó en la vida. Fue la razón por la que luché cada día. Fue mi alegría en medio del dolor. Elena tomó su mano. Te lo prometo. Crecerás sabiendo que fue amado, deseado y valorado desde el primer momento. Y prométeme algo más, continuó Lucía. Sé feliz. No cargues con tristeza por mí. Vive plenamente. Ríe con él. Juega con él. Vive la maternidad con alegría, no con culpa o tristeza por lo que pudo ser pero no fue. Yo elegí esto. Y lo volvería a elegir 1000 veces. Lo prometo, susurró Elena, llorando abiertamente. Lucía sonrió débilmente. Gracias. Gracias por darme paz en mis últimos días. Gracias por amar a mi hijo. Gracias por ser la respuesta a mi última oración. Esa noche, Lucía durmió tranquila.
Por primera vez en semanas, su rostro no mostraba tensión ni dolor. Había encontrado paz. A la mañana siguiente, Elena llegó temprano con Mateo. Pero cuando entró a la habitación, supo inmediatamente que algo había cambiado. Lucía estaba consciente, pero su respiración era diferente. Más espaciada. Más superficial. El equipo médico había alertado a Elena la noche anterior que el final probablemente llegaría pronto. Elena se sentó junto a la cama con Mateo en brazos. No dijo nada. Solo estuvo ahí, presente, permitiendo que Lucía tuviera a su hijo cerca en sus últimas horas. Patricia llegó con los documentos finales de adopción. El juez los había firmado esa mañana, acelerando el proceso final por las circunstancias extraordinarias. Elena era ahora, legal y oficialmente, la madre de Mateo. Cuando Patricia le mostró los papeles a Lucía, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Levantó su mano temblorosa y tocó la mejilla de Mateo una última vez. Luego miró a Elena y susurró las últimas palabras que diría: «Gracias, mamá». Había pasado el título. Había completado su misión. Elena permaneció ahí durante horas, sosteniendo a Mateo, permitiendo que Lucía pudiera verlos, sentirlos cerca. El equipo médico entraba y salía silenciosamente, monitoreando pero sin interrumpir. Todos sabían que este era un momento sagrado. Ramírez llegó al mediodía. Se quedó en la puerta, sin entrar, pero su presencia era un apoyo silencioso. Patricia también estaba ahí, con los ojos rojos de tanto llorar pero con una sonrisa pequeña en el rostro. Porque sí, esto era triste. Pero también era hermoso. Era el cierre de un círculo de amor. Al atardecer, mientras la luz dorada del sol entraba por la ventana, Mateo estaba dormido en los brazos de Elena, justo al lado de la cama de Lucía. Elena tarareaba suavemente una canción de cuna. Y en ese momento de perfecta paz, Lucía tomó su último respiro. No hubo drama. No hubo pánico. Solo una transición suave de este mundo al siguiente, rodeada de amor, sabiendo que su hijo estaría bien. Elena lloró en silencio, apretando a Mateo contra su pecho. Patricia se acercó y puso una mano en su hombro. Ramírez entró finalmente a la habitación y se paró al otro lado, completando el círculo de apoyo alrededor de esta nueva familia. «Descansa en paz, Lucía», susurró Elena. «Cuidaré de él como si fuera mío. Porque ahora lo es». El funeral de Lucía fue pequeño pero profundamente conmovedor. Sin familia biológica, los asistentes fueron las personas que habían sido parte de sus últimas semanas, el personal del hospital que la había cuidado, Patricia y otros trabajadores sociales, Ramírez y algunos de sus colegas oficiales, y por supuesto, Elena con Mateo en brazos. Elena había organizado todo personalmente. Eligió un ataúd sencillo pero digno, decoró el espacio con las flores favoritas de Lucía que había descubierto a través de las pocas pertenencias personales que tenía. Y pidió que se mostraran las fotos, esas fotos preciosas de Lucía embarazada, de Lucía con Mateo recién nacido, de una madre amando a su hijo a pesar de todo. Durante el servicio, Elena dio unas palabras que resonaron en el corazón de todos los presentes. Lucía Herrera fue una madre en el sentido más puro y sacrificial de la palabra. Cuando la mayoría de las personas hubieran elegido su propia supervivencia, ella eligió a su hijo. Cuando otros hubieran buscado la salida más fácil, ella encontró la fuerza para hacerlo más difícil. Y cuando llegó el momento en que ya no podía cuidarlo físicamente, tuvo el amor y la sabiduría para asegurarse de que alguien más lo haría. Miró a Mateo dormido en sus brazos. Este pequeño nunca conocerá a su madre biológica en el sentido tradicional. Pero crecerá conociendo su historia. Crecerá entendiendo que el amor de una madre puede ser tan grande que trasciende la vida misma. Y crecerá sabiendo que es amado profundamente por dos madres, una que le dio la vida y sacrificó la suya por él, y otra que promete amarlo y criarlo con todo su corazón. No había un ojo seco en la capilla. Después del funeral, varios asistentes se acercaron a Elena. La mujer que limpiaba habitaciones en el hospital le dio un abrazo. «Usted va a ser una madre maravillosa», le dijo. «Yo también soy madre soltera. No es fácil, pero el amor hace posible lo imposible». Ramírez se acercó con expresión seria pero amable. «Elena, sé que este no es el momento, pero quiero que sepas algo. Durante este proceso, viéndote cuidar de Mateo,
viéndote honrar la memoria de Lucía, me he dado cuenta de algo. Elena lo miró expectante. Quiero estar en tu vida. En la vida de Mateo. No sé exactamente en qué capacidad todavía, pero sé que no quiero que esto termine aquí. Quiero ser parte de su historia, si me lo permites. Elena sintió un calor en el pecho. En medio de toda la tristeza, había algo de esperanza también. Me gustaría eso, respondió con sinceridad. Mateo va a necesitar figuras positivas en su vida. Y tú ya has demostrado cuánto te importa. Patricia también se despidió con un abrazo largo. Voy a seguir tu caso durante el primer año, como requiere el protocolo. Pero honestamente, no tengo ninguna preocupación. Eres exactamente lo que Mateo necesita. En las semanas siguientes, Elena comenzó su vida como madre de tiempo completo. Había negociado con el hospital para trabajar turnos reducidos durante los primeros meses, permitiéndole estar más tiempo en casa con Mateo. Sus colegas habían sido increíblemente comprensivos y solidarios. Configuró la habitación del bebé con las fotos que Lucía le había dado, creando un pequeño altar con velas y flores donde Mateo podría eventualmente aprender sobre su primera madre. Guardó cuidadosamente la carta sellada para cuando cumpliera 18 años, prometiéndose nunca olvidar entregarla. Los primeros meses fueron desafiantes de maneras que Elena nunca había anticipado. Las noches sin dormir, las preocupaciones constantes sobre cada pequeño síntoma, el agotamiento físico y emocional de ser madre soltera primeriza. Pero cada vez que Mateo la miraba y sonreía, cada vez que se calmaba al escuchar su voz, cada pequeño logro del desarrollo, Elena sentía que su corazón se expandía. Ramírez comenzó a visitarlos regularmente. Al principio eran visitas breves, trayendo pañales o fórmula que había comprado de más, aunque Elena sabía que los compraba específicamente para ellos. Luego las visitas se hicieron más largas. Jugaba con Mateo, ayudaba a Elena con tareas de la casa, se quedaba a cenar. Lentamente, una nueva dinámica familiar comenzó a formarse. No era tradicional. No era lo que ninguno de ellos había planeado. Pero era real, era cariñosa, y funcionaba. Cuando Mateo cumplió 1 año, Elena organizó una pequeña celebración. Invitó a Patricia, a Ramírez, a algunos colegas del hospital que habían sido parte de la historia. Había un pastel con una velita azul. Había globos y decoraciones sencillas pero alegres. Pero lo más significativo era la foto enmarcada de Lucía que Elena había puesto en un lugar de honor en la sala. Junto a ella había un texto que Elena había escrito. Lucía Herrera. Madre valiente. Mujer de sacrificio. Tu amor vive en Mateo cada día. Gracias por el regalo más precioso. Mientras cortaban el pastel y cantaban «Feliz cumpleaños», Elena alzó a Mateo y lo llevó frente a la foto de Lucía. Mira, mi amor. Esta es tu primera mamá. Ella te amó tanto que te dio vida y luego se aseguró de que tuvieras la mejor vida posible. Y yo prometo todos los días honrar ese amor. Mateo, con su capacidad infantil de sentir aunque no comprender, extendió su manita hacia la foto. Como si de alguna manera, en algún nivel, reconociera a la mujer que le había dado todo. Los años pasaron. Mateo creció en un hogar lleno de amor. Elena se convirtió en una madre experta, navegando las alegrías y desafíos de la maternidad con gracia y humor. Ramírez se convirtió en una figura paterna para Mateo, casándose con Elena cuando el niño tenía 4 años en una ceremonia simple pero hermosa. Si esta historia te ha tocado el alma, si crees que el amor verdadero puede vencer incluso a la muerte, suscríbete a este canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordar el poder del sacrificio maternal. Cuando Mateo tenía 7 años, comenzó a hacer preguntas. Había notado que sus compañeros de escuela hablaban de parecerse a sus padres biológicos, y él había comenzado a entender que su historia era diferente. Una noche, mientras Elena lo arropaba, preguntó, «Mamá, ¿por qué mi primera mamá me dejó?» Elena había estado esperando este momento. Se sentó en el borde de su cama y tomó su mano. «¿Estás listo para escuchar la historia completa?» Mateo asintió con seriedad. Y Elena le contó todo. En términos apropiados para su edad, pero sin endulzar la verdad. Le contó sobre Lucía, sobre su valentía, sobre su enfermedad, sobre la decisión imposible que tuvo que tomar. Le mostró las fotos.
Le leyó fragmentos del diario que Lucía había mantenido durante esos 3 meses con él. Mateo escuchó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando Elena terminó, preguntó, «¿Así que ella murió porque me tuvo a mí?» «No», respondió Elena firmemente. «Ella vivió porque te tuvo a ti. El cáncer la habría matado de todas formas. Pero tú le diste una razón para luchar, para mantenerse fuerte, para encontrar alegría en sus últimos meses. Tú fuiste su regalo, no su carga». Mateo pensó sobre esto por un momento. «¿Crees que ella puede verme ahora?» Elena sintió un nudo en la garganta. «Creo que sí. Y creo que está muy orgullosa del niño increíble que te has convertido». A partir de ese día, Mateo desarrolló un ritual. Cada noche antes de dormir, miraba la foto de Lucía en su habitación y susurraba, «Buenas noches, primera mamá. Te amo y te extraño». Y Elena siempre agregaba, «Ella también te ama, mi amor. Siempre lo hará». Los años continuaron. Mateo se destacó en la escuela, particularmente en ciencias y matemáticas. Tenía la inteligencia aguda de Lucía y el corazón compasivo que ella había demostrado en sus últimas acciones. Pero también tenía la estabilidad y el amor que Elena y Ramírez le proporcionaban cada día. Cuando cumplió 13 años, escribió un ensayo para la escuela titulado «Mi héroe». Escribió sobre Lucía. Sobre su sacrificio, sobre su amor, sobre cómo había elegido darle vida incluso sabiendo que eso significaba perder la suya. El ensayo ganó un concurso estatal, y fue publicado en el periódico local. La historia de Lucía y Mateo resurgió brevemente en los medios. Personas que habían seguido el caso años atrás ahora veían al niño que había crecido sano, amado y exitoso. Veían el resultado de ese sacrificio. Y muchos se inspiraron. Una organización sin fines de lucro contactó a Elena pidiéndole permiso para usar la historia en una campaña de concientización sobre adopción y apoyo a madres solteras con enfermedades terminales. Elena aceptó, con la condición de que siempre se honrara la memoria de Lucía con dignidad. La campaña generó cambios tangibles. Nuevos programas fueron establecidos para ayudar a madres en situaciones similares, proporcionando apoyo médico, legal y emocional. El nombre del programa, Proyecto Lucía. Cuando Mateo tenía 18 años, llegó el momento de abrir la carta sellada que Lucía había escrito para él. Elena la había guardado todos esos años en una caja de seguridad, esperando el momento correcto. En su fiesta de graduación de preparatoria, después de que los invitados se fueron, Elena, Ramírez y Mateo se sentaron juntos en la sala. Elena sacó la carta, ahora amarillenta por el tiempo pero perfectamente preservada. «Tu primera mamá escribió esto para ti», dijo Elena con voz emocionada. «Es tuya. Puedes leerla en privado si prefieres, o podemos estar aquí contigo». «Quiero que estén conmigo», respondió Mateo inmediatamente. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. Las palabras de Lucía, escritas años atrás cuando sabía que le quedaban días de vida, fluían con amor, sabiduría y esperanza. «Mi querido Mateo. Si estás leyendo esto, significa que has crecido. Que tienes 18 años. Que probablemente estás graduándote, yendo a la universidad, comenzando tu vida adulta. No puedo estar ahí físicamente, pero quiero que sepas que mi amor por ti nunca murió. El amor verdadero trasciende la muerte. Sé que probablemente has tenido preguntas difíciles a lo largo de tu vida. ¿Por qué te dejé? ¿Te amaba realmente? ¿Valió la pena? Déjame responderte con total claridad. Te dejé porque te amaba tanto que no podía dejarte en un sistema incierto mientras moría lentamente frente a ti. Te dejé porque quería que tuvieras la mejor vida posible, y yo ya no podía dártela. Pero nunca, ni por un segundo, te abandoné en mi corazón. Cada día de esos 3 meses contigo fueron los días más felices y más difíciles de mi vida. Felices porque te tenía. Difíciles porque sabía que tendría que decirte adiós. Pero lo haría todo de nuevo, sin dudarlo, porque tú valiste cada momento de dolor. Si valió la pena. Tú valiste la pena. Cada tratamiento rechazado, cada día de dolor, cada momento de incertidumbre, valió la pena porque te dio vida. Y tu vida, mi amor, es preciosa. Ahora, algunos consejos de una madre que no pudo verte crecer pero que pensó en tu futuro cada día.
Sé amable. El mundo necesita más bondad. Sé valiente, pero no imprudente. Lucha por lo que crees correcto, pero con compasión. Ama profundamente, aunque duela. Porque el amor verdadero siempre vale la pena el riesgo. Honra a Elena. Ella es tu madre en todos los sentidos que importan. Ella te eligió cuando no tenía que hacerlo. Ella te amó cuando eras un extraño. Ella te crió con paciencia y dedicación. Ese tipo de amor merece tu respeto y gratitud eternos. Y finalmente, vive. Vive plenamente. No dejes que mi historia sea una sombra en tu vida. Deja que sea una luz. Un recordatorio de que naciste de amor, creciste en amor, y mereces dar y recibir amor toda tu vida. No me llores, mi amor. Celebra. Celebra que tuvimos el tiempo que tuvimos. Celebra que encontraste una familia maravillosa. Celebra la vida que tienes adelante. Y cuando tengas tus propios hijos algún día, cuéntales sobre mí. No como una tragedia, sino como una historia de amor. De una madre que amó tanto que dio todo. Siempre tuya, aunque no esté presente. Mamá Lucía. Mateo terminó de leer con lágrimas corriendo libremente. No dijo nada por largos minutos. Solo dobló cuidadosamente la carta, la guardó en el sobre, y la apretó contra su pecho. Luego miró a Elena. Ella tenía razón. Tú eres mi mamá en todos los sentidos que importan. Y la amo a ella por darme vida, pero te amo a ti por darme una vida. ¿Eso tiene sentido? Elena lo abrazó fuertemente. Tiene todo el sentido del mundo. Mateo continuó su vida con un nuevo nivel de paz y comprensión. Estudió medicina, especializándose en oncología pediátrica. Quiero ayudar a niños como yo, explicó cuando le preguntaron por qué esa especialidad. Quiero darles la esperanza que mi primera mamá me dio. Se casó a los 28 años con una mujer maravillosa que lloró al escuchar la historia de Lucía. Tuvieron 3 hijos. Y cada uno de ellos creció conociendo la historia de su abuela Lucía, la mujer valiente que sacrificó todo por amor. En el día del nacimiento de su primer hijo, Mateo sostuvo al bebé y lloró. Ahora entendía, en un nivel completamente nuevo, lo que Lucía había hecho. Ahora comprendía el tipo de amor que elige el bienestar del hijo sobre todo lo demás. Gracias, susurró mirando hacia el cielo. Gracias por amarme tanto. Prometo vivir una vida que honre tu sacrificio. Y lo hizo. Mateo vivió una vida de propósito, de compasión, de servicio a otros. Salvó innumerables vidas como oncólogo. Crió a sus hijos con el mismo amor sacrificial que había recibido. Y nunca, ni un solo día, olvidó de dónde venía. La historia de Lucía y Mateo se convirtió en un caso estudiado en escuelas de trabajo social, en programas de ética médica, en discusiones sobre el significado del amor maternal. Pero más que eso, se convirtió en un recordatorio de algo fundamental. El amor verdadero no es solo sentimiento. Es acción. Es sacrificio. Es elegir el bien del otro incluso cuando cuesta todo. Lucía había elegido. Había pagado el precio más alto. Y en cambio, había dado el regalo más grande, una vida llena de propósito, amor y significado. Años después, cuando Mateo tenía 45 años y Elena estaba entrando a sus 70, se sentaron juntos en el parque donde todo había comenzado. Ahora había una pequeña placa conmemorativa instalada por la ciudad. En memoria de Lucía Herrera y todas las madres que aman tan profundamente que dan todo. Que su sacrificio nunca sea olvidado. Mateo leyó las palabras en voz alta, con su propia hija de 15 años a su lado. «Papá», preguntó ella. «¿Crees que ella estaría orgullosa de ti?» Mateo sonrió a través de las lágrimas. «Creo que sí. Espero que sí. Porque hice lo que ella pidió, viví. Viví plenamente. Y traté de honrar su memoria siendo la mejor versión de mí mismo». Elena apretó su mano. «Ella está orgullosa. De eso no tengo ninguna duda. Porque tú eres la prueba viviente de que el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma, se multiplica, y vive a través de las generaciones. Y así,
bajo el cielo azul de ese parque donde una madre había tomado la decisión más difícil de su vida, 3 generaciones se reunieron para honrar un amor que había trascendido la muerte misma. Porque al final, esa era la verdad más cruel que habían encontrado en ese bolsillo años atrás, que el amor más profundo a veces requiere el sacrificio más doloroso. Pero también era la verdad más hermosa, que ese sacrificio nunca es en vano cuando se hace por amor puro. La historia de Mateo es un recordatorio de que todos tenemos el poder de honrar a quienes nos dieron vida y amor. Si esta historia te conmovió, compártela. Porque hay miles de Lucías en el mundo, haciendo sacrificios silenciosos por amor. Y merecen ser recordadas.